encontramos reunidos una vez más para continuar con este hermoso estudio del libro de Génesis. Pero antes de empezar el desarrollo, los quiero invitar a que me acompañen en una oración para que el Señor derrame su bendición y su sabiduría sobre nosotros y así podamos tener el entendimiento necesario y la comprensión de su palabra. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias, Señor, porque tú eres quien nos ha reunido en esta ocasión para que nosotros podamos conocer el verdadero mensaje que tú quieres darnos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo siempre esté delante de nosotros, Señor, para que seamos guiados por Él en todo momento para recibir el verdadero conocimiento, el verdadero mensaje y el entendimiento, Señor, de tu palabra que hoy, esta noche, tú has dispuesto para este grupo de personas. Gracias, Señor, te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, amigos, nos encontramos reunidos en esta oportunidad para desarrollar la clase número 11. En esta clase número 11 nosotros vamos a poder observar en el desarrollo de los capítulos 29, 30 y 31 que existen personajes como Jacob, Lea, Raquel, las dos siervas, y otros más, y además tenemos una geografía bíblica que se va a desarrollar entre lo que es la tierra de Canaán y la tierra de Harán, que es la tierra de donde inicialmente Abraham sale cuando Dios le indica, ¿no? y llega a la tierra de Canaán. Primero se mueve de Ur para Harán por disposición de su padre, y después Dios le habla a él directamente a Abraham y le pide que se mueve, y es cuando se traslada a la tierra de Canaán. Ellos en este momento, para darnos una idea, Abraham, Isaac, incluyendo Jacob, están viviendo en la tierra prometida. Canaán es la tierra prometida, ese es el área de la tierra prometida. Pero en el momento que estamos estudiando, en este momento, ellos son forasteros en esa tierra, porque los habitantes de esa tierra son los cananeos, los fereceos, los heteos. Entonces, todos ellos están poblando en este momento la tierra como posesionarios de ella, pero está en promesa para que venga a la descendencia que empezó con la promesa de Abraham, continuó con Isaac, y como vamos a ver ahora, también el Señor la vuelve a recordar y se la da a Jacob. En esta historia, donde incluimos a todos estos personajes, nos vamos a dar cuenta que nosotros podemos analizar la historia desde el punto de vista de Jacob. Si la analizamos desde el punto de vista de Jacob, podríamos determinar la personalidad de Jacob, las bendiciones que Jacob recibió, la manera en que el Señor fue fiel con Jacob, pese a todas las circunstancias que Jacob incurrió cuando tomó la primogenitura de su hermano Esaú, ¿no? De la manera indebida, cuando Rebeca lo ayudó para que pudiera engañar a su padre Isaac. Y nos vamos a ir dando cuenta cómo esto sucede. Y no solo eso, sino que nos vamos a dar cuenta también de que podemos ver la historia desde el punto de vista de Lea. Sabemos que si la vemos desde el punto de vista de Lea, nos vamos a dar cuenta que Lea era una persona que sufría porque no tenía hijos en ese momento, porque no era amada. Lea no era amada porque Jacob amaba a Raquel, dice la palabra. Entonces ella, pese a que es entregada por Labán, su padre, como la primera esposa, en ese momento ella no recibe el amor real, el amor directo, el cariño sincero de Jacob. Y por eso vamos a ir viendo a través de la historia cómo realmente Lea se sentía. Y esa sería analizando la historia desde el punto de vista de Lea. De la misma manera, podríamos analizarlo desde el punto de vista de Raquel. ¿Y qué es lo que contendríamos? Contendríamos que era una mujer que se casó con el hombre amado, que tuvo la virtud de casarse con el hombre amado porque se manifiesta a ella con ese cariño, pero no pudo tener hijos. Vivía afligida, al igual que Lea vivía afligida por falta de amor, Raquel vivía afligida por falta de poder concebir hijos para Jacob. Así es como empieza la historia, así es como se maneja la historia al principio, ¿no? Y también tenemos la posición de las siervas, quien sin tener una voluntad decisiva, una toma de decisión, son parte de esta historia y desarrollo de la misma. Sin embargo, en esta oportunidad
Antes de empezar a desarrollar esta historia de los capítulos 29 al 31, voy a presentarla de manera diferente. Y la voy a presentar de manera diferente porque quiero que lo hagamos desde el punto de vista de Dios. Recuerden que la palabra de Dios fue escrita y dirigida, fue escrita por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Así está dicho en la palabra. Toda la palabra está inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, esta vez vamos a mirar este evento no desde el punto de vista de Jacob, ni de la fidelidad que él mostró, o el esfuerzo que él derramó por sus mujeres que él amó, los 14 años que trabajó por las mujeres, los 6 años que trabajó para obtener las vacas y los corderos. No, esta vez vamos a analizarlo desde el punto de vista de Dios. Vamos a ver cómo Dios fue obrando en esta historia, cómo Dios fue formando. Porque recuerden que hemos empezado el detalle de lo que es el desarrollo del pueblo de Israel. Entonces lo vamos a ver desde la óptica de Dios, ni de la óptica de Jacob, ni la de Raquel, ni la de Lea, ni de las siervas, sino la de Dios. Y para esto voy a empezar primero haciendo una comparación. Vamos a comparar las mujeres que están interviniendo en estos eventos. Tenemos que la primera mujer con la que se produce la promesa hacia Abraham es Sara. Y Sara tiene dos características. Era hermosa en gran manera, o sea, era realmente hermosa. Y también no podía tener hijos. ¿Por qué? Porque dice ya le había cesado la costumbre. O sea, no había tenido hijos durante todo el tiempo que estuvo casada con Abraham. Sin embargo, cuando pasamos a la esposa de Isaac, que después de que Dios le indica que Sara va a tener un hijo y lo tiene, y es Isaac, el hijo de Sara, estoy dejando de lado ya la historia de Agar porque ya la hemos pasado, estamos solo analizando las esposas de... Entonces, Rebeca, que llega a ser la esposa de Isaac, también tiene la misma característica de Sara. Era hermosa, de un aspecto muy hermoso, y también era estéril, no podía tener hijos. ¿Qué significa? Que concibió a Jacob cuando el Señor dispuso que así fuera. Lo mismo Sara. Sara no tuvo hijos, no pudo tener hijos porque llegó a la vejez y se le fue la costumbre de las mujeres, como detalla la palabra de Dios, y eso significa que ya no tenía la función biológica de poder llegar a ser madre. Sin embargo, cuando Dios decide que Sara tenga un hijo, Sara lo tiene. Cuando Dios decide que Rebeca tenga hijos, los tiene. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que desde el punto de vista de nuestro Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, este pueblo que Él está formando no está suelto a libre albedrío, ni está sujeto a las leyes naturales del hombre. ¿Qué quiero decir? No está sujeto a que el hombre y la mujer se unieron y tuvieron un hijo, producto de la relación íntima que mantuvieron. No, porque en ambos casos, en lo que hemos mencionado, las dos primeras mujeres no podían tener hijos, tuvo que tener la intervención de Dios. Y aquí nos vamos formando la idea y nos vamos dando cuenta cómo el Señor comienza a crear el pueblo que Él escogió, que le prometió a Abraham que va a ser el pueblo escogido, que es el pueblo hebreo, el pueblo israelita y hoy el conocido con el nombre del pueblo judío. El Señor es el que decide los momentos y las maneras. Y observen cuando hablamos de la tercera esposa. Y hablamos de la tercera esposa cuando en realidad deberíamos hablar de dos esposas para lo que es Jacob, porque Jacob se casó con Lea y Jacob se casó con Raquel. Pero mencionamos a Raquel porque era la esposa amada. La intención que tiene Jacob cuando escoge la escoge a Raquel. Sin embargo, vemos que Raquel también era estéril.
no podía tener hijos. Sin embargo, cuando empecemos el detalle de la historia e incluyamos en el relato a Lea, nos vamos a dar cuenta que Lea tampoco escapa a este manejo. ¿Por qué? Porque, quiérase o no, se convirtió en la esposa de Jacob. Entonces, cuando iniciemos el relato, nos vamos a dar cuenta de que esto sucede así. Entonces, vemos que las características mayores son dos. Primero, las mujeres eran hermosas. Y segundo, ninguna de ellas tuvo hijos producto de la consecuencia natural de una relación no matrimonial, una relación íntima de hombre y mujer. En todos los casos, y aquí no se escapa Lea tampoco, y lo vamos a ver con la palabra, en todos los casos es el Señor quien da el permiso, concede, produce que cada mujer tenga un hijo. ¿Para qué? Para que las habilita a ellas, pese a que están impedidas por alguna circunstancia, las habilita y pueden concebir. Entonces, la concesión es una concesión que el Señor la tiene controlada, como se pueden ver. Porque, pongámonos a pensar, ¿por qué el Señor tuvo que esperar hasta Jacob para darle los 12 hijos que después tuvieron las 12 tribus? ¿Por qué no hizo que Sara tuviera 12 hijos? El Señor podía hacer todo. Porque, y si no pudo con Sara o no deseó hacerlo con Sara, mejor dicho, porque poder podía, Él es el Dios todopoderoso, el Dios de lo imposible, si hubiera decidido Él, ¿por qué no lo hizo con Isaac y Rebeca? Sabemos que, según la historia que hemos leído, Isaac tomó a Rebeca cuando Isaac tenía 40 años. Sin embargo, vemos que Isaac solamente tuvo con Rebeca 2 hijos, y fue Esaú y Jacob. ¿Se dan cuenta? Y tuvo los hijos que el Señor así lo dispuso, en el momento que el Señor lo dispuso. ¿Por qué? Porque el Señor no dispuso que Rebeca tuviera los 12 hijos. Y vamos a ir entrando y nos vamos a ir colocando en la posición del Dios Todopoderoso, y nos vamos a ver y nos vamos a dar cuenta cómo el Señor no se le escapa nada en la historia que vamos a detallar. Cómo el Señor fue manejando todo debidamente paso a paso, de acuerdo al propósito y al señalamiento que Él había dado. Vamos a continuar. Ahora, también esta historia habíamos dicho que se mueve entre Canaán y Aram, porque ese es el movimiento que se produce. Cuando Jacob sale de Canaán y se dirige a Aram para tomar esposa por indicación de Isaac, su padre, porque le pide que no se case con las mujeres que viven en Canaán, entonces él viaja hasta Aram, que es la tierra de su padre. Y esa tierra de su padre, nos damos cuenta de que realmente existen 850 kilómetros aproximadamente de separación. Son 850 kilómetros, y él viaja todo ese terreno para encontrarse en la casa de su tío Labán. Y ahí es donde él conoce a Raquel, y después termina casándose con Lea, Raquel, y tomando 2 siervas que fueron asignadas a cada una de las esposas. Por eso nos vamos a dar cuenta que la geografía tampoco es corta. Imagínense caminar 850 kilómetros aproximadamente en terrenos donde no había carreteras con facilidad, donde no había un medio de orientación tan perfecto y tan válido como lo tenemos hoy día, que se llama GPS, que nos permite llegar de manera directa ahorrando tiempo y espacio. Imagínense ustedes todas estas circunstancias. Sin embargo, como él iba acompañado con Dios, Dios era su guía, él llegó hasta Harán y pudo integrarse en la familia de Labán. Estos son la introducción, este es el contexto en el cual nos vamos a mover y nos vamos a ir explicando. ¿Por qué es necesario explicar esto? Porque hay un orden, existe un orden en Dios. Dios es un Dios de orden, lo hemos visto desde Génesis en la creación. Y por eso que es necesario que nosotros lo entendamos.
Les voy a exponer el orden de Dios que Dios creó para los hombres. Este orden que vamos a ver aquí no es un orden de prioridad ni de mayor a menor, sino es un orden solamente de revelación para el hombre que Dios le ha dado. Nosotros tenemos a Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y sabemos que en ese orden que lo he nombrado, lo reveló el Señor para que nosotros así lo conociéramos. Y es así como vamos a ir entendiendo cómo el Señor es que trabaja. Observen ustedes cuando leen Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Observen cómo en el versículo 1 de Génesis 1 habla que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después en el 2 habla del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que se movía sobre las aguas. No nos menciona a el Verbo, no nos menciona a nuestro Señor Jesucristo en lo que es Génesis. Pero cuando nos trasladamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, tenemos la explicación y el entendimiento de que sí era así. ¿Por qué? Leemos Juan 1, 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquí es donde ven ustedes cómo se vuelve a repetir la palabra en el principio con Dios. Por eso que ya sabemos que cuando en Génesis nombramos y decimos en el principio creó Dios, estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Las tres personas en un solo Dios. No tres dioses. Tres personas en un solo Dios. Entonces, y ese es el orden: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando nosotros vamos a Mateo, capítulo 28, versículo 19, donde es la gran comisión, nos vamos a dar cuenta que se sigue sosteniendo ese orden de revelación. No significa orden de importancia, porque estamos hablando de un solo Dios, sino orden de revelación para efectos del conocimiento de nosotros. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién tenemos en tercer lugar? Tenemos al Espíritu Santo en tercer lugar. Y quiero que tomen en cuenta esto, porque cuando iniciamos este estudio y llegamos a la parte de Abraham e Isaac, y recuerdan que hice una comparación de lo que era el padre y el hijo, cuando hablamos de que Isaac, que cargó la madera para el sacrificio, que el evento en el cual Abraham iba a sacrificar a su hijo, no era una analogía de lo que era nuestro Señor Jesucristo. Isaac, el hijo, cargó la madera para el holocausto, para el sacrificio, y nuestro Señor Jesucristo cargó el madero, la cruz, que lo llevó al sacrificio. Y hice la comparación en la clase anterior, que ya no la voy a repetir, pero quiero que tomen en cuenta, porque eso es lo que nos reveló en el orden de Dios. ¿Por qué hice la analogía y por qué hice la comparación? Porque me seguí al orden que Dios ha establecido en su palabra, tal cual se nos ha revelado a nosotros. Ahora sí vamos a empezar ya, y los invito por favor a que vayan a sus Biblias y abran en el capítulo 29, en el versículo 1 al 9, vamos a leer y vamos a ir explicando cómo es que esto realmente sucede. Génesis capítulo 29, versículo del 1 al 9, vamos a empezar. Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Ya sabemos que estamos hablando que se está dirigiendo a Harán. Y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños
y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien, y he aquí, Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Ella era pastora de ovejas. A ese momento se está refiriendo la historia, no a lo que nosotros en el día de hoy conocemos como pastoras, cuando se dedican en las iglesias o van a los institutos y se estudian y reciben el llamado de Dios y son nombradas pastoras, sino se está refiriendo a la funcionalidad en la que ella trabajaba dentro de la casa de su padre. Seguimos. Versículo 10. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Cuando Jacob se acerca a Raquel, la saluda con un beso, alza su voz y llora, no es que en ese momento él esté enamorado de ella. Ese es el momento en que él la conoce. Pero lo más importante es que aquí sucedió es que él estaba cumpliendo en ese momento el mandato de su padre Isaac, que le dijo: ve a la casa de mi parentela y busca ahí una esposa. Les expliqué que la distancia fueron 850 kilómetros. Recuerden que eran terrenos donde no habían carreteras con facilidad, donde el movimiento de él no fue fácil. Sin embargo, él se sintió complacido y protegido y guiado por Dios cuando él realmente vio que había hallado a su parentela. Y por eso esa expresión, ¿no?, de gozo de él, ¿no?, que de hacer una aclamación y llorar, ¿no? Seguimos, Génesis 12. Y Jacob dijo a Raquel que era el hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Observen cómo Labán también hace lo mismo. Corre, lo abraza, lo besa. O sea, la manera en que estamos expresando aquí el beso es un saludo, ¿no? Y lo trajo a su casa, porque había gozo en la familia que se había reunido. Para Jacob, gozo por haber encontrado el lugar y la familia, y para la familia haberlo visto a él, ¿no?, después de tantos años que había salido Abraham. 14. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. O sea, le dijo: eres mi familia. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y a los ojos de Lea, los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti
y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Observen ustedes que es algo muy importante. El amor hace que nosotros hallemos gozo, hallemos paz y pasemos las cosas aún difíciles y duraderas como cortas y fáciles. ¿Por qué? Porque por encima de todo está el amor. Continuamos. Versículo 21. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llevó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Observen ustedes que en esta historia nosotros no vamos a encontrar en ningún momento, en ninguna etapa de la historia, que las siervas que fueron asignadas, una a Lea y una a Raquel, cambiaron su posición de sierva. No se convirtieron ni en esposas de Jacob ni en concubinas. Quedaron como siervas de las mujeres que eran las esposas. Continuamos. Versículo 25. Venida la mañana, he aquí era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. 27. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. ¿Qué es lo que le quiere decir aquí Labán a Jacob? Labán a Jacob le dijo, primero cuando llegó, le dijo: voy a trabajar 7 años para que me entregues a Raquel. Y eso sucedió. Él trabajó 7 años viviendo en la casa de Labán para poder casarse con Raquel. Pero cuando llegó el tiempo y Labán lo engañó, entonces él hizo su reclamo. ¿Y qué hizo Labán? Labán le dijo: que pase esta semana y en la semana que viene te entrego a Raquel. ¿Eso qué quiere decir? Y le dijo: te entrego a Raquel y trabajas otros 7 años más. Entonces Jacob trabajó 7 años, esperó una semana. 7 años se tomó a Lea sin querer, pero la tomó a Lea como esposa. Una semana después tomó a Raquel como esposa y después trabajó 7 años más. O sea, en total trabajó 14 años por estas 2 mujeres, hijas de Labán. Versículo 28. Vamos a irnos al versículo 28. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Observen ustedes cómo cumple con todo lo que es su pacto y todas las circunstancias. Al final él tiene que continuar sirviendo cuando recibe a Raquel, porque así era el pacto. Versículo 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Observen el versículo 31. Aquí empezamos. A partir de este versículo nos vamos a dar cuenta, a partir de este versículo 31, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor comienza a manejar las circunstancias de este momento. Y nos vamos a dar cuenta porque vamos a ver que los hijos que van a ir teniendo Lea y Raquel va a corresponder al momento y a la concesión que Dios haga directamente, mas no así de las criadas. Vamos a ir a la historia y voy a ir explicando para que ustedes observen. Pongamos atención a partir de este momento lo que estamos acá leyendo. Versículo 31.
y vio Jehová que Lea era menospreciada. Observen cómo Dios está presente en este acto. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. ¿Quién le dio hijos a Lea? Dios. No es Jacob uniéndose a Lea producto de la consecuencia natural de la relación íntima de esposos que concibió un hijo, sino fue Dios. Por eso se hace bien claro que al ver la aflicción que ella tenía del menosprecio por falta de amor de Jacob, decidió el Señor y le dio hijos. Y en el mismo versículo establece, pero Raquel era estéril. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir que ni Lea ni Raquel tuvieron hijos cuando desearon. En ambas esposas, los hijos vinieron por la concesión directa de Dios. Lo mismo que le sucedió a Rebeca y lo mismo que le sucedió a Sara. Observen ustedes el patrón. Las esposas no están teniendo hijos a libre albedrío de una relación, de una unión matrimonial, de una relación íntima, como lo que se ve en la historia cuando Abraham se une a Agar. No está Dios en el detalle, ¿no? Y cuando vemos aquí que más adelante vamos a ver la historia de Jacob uniéndose a las siervas, no va a haber Dios en la presencia de esa relación. Seguimos. Versículo 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén. Yo le he puesto el número 1, ustedes ven ahí el número 1, porque quiero ir nombrando los hijos en los cuales Dios tiene la intervención directa y Él es el que concede que nazcan estos hijos. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada. O sea, seguimos citando que a raíz de esto está concediendo estos, por eso dice en el versículo 31, le dio hijos en manera plural, no dijo le dio un hijo, le dio hijos. Y comenzamos a detallar. Número 1, Rubén. Versículo 33, concibió otra vez y dio a luz un hijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo ahora, esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Observen ustedes que el tercer hijo es Leví. Y versículo 35 dicen, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Nos hemos dado cuenta que el Señor concede los 4 primeros hijos a Lea, la esposa. Y observen ustedes que en el tercer hijo tiene a Leví. Y nosotros les voy a poner una explicación al mismo tiempo que se las voy a ir explicando yo verbalmente. Leví, de Leví viene la tribu de los levitas. La tribu de los levitas son aquellos que estaban encargados de todo lo que es la ceremonia de los sacrificios, la conducción del pueblo y todo lo que tenía que ver con la parte asociada al desarrollo, ¿no?, espiritual del pueblo de Dios. Todo esto tenía que ver. Y si hacemos la comparación a nivel de Dios, sabemos que el Espíritu Santo, que es la tercera persona revelada, es el guía, es el consolador de nosotros, es el que nos va abriendo el camino y nos va enseñando. Ese es el Espíritu Santo. Si ustedes ponen la función del Espíritu Santo del nivel de Dios con relación a la tribu levita a nivel de hombres, porque esto es levitas, es a nivel de hombres, cuando es instalado el tabernáculo, entonces nos vamos a dar cuenta que la similitud de la función del Espíritu Santo es la misma que la función de los levitas. Porque los levitas son los sacerdotes
escogidos por Dios para conducir al pueblo. Pero Dios conduce a los levitas, Dios instruye a los levitas a través de su Espíritu Santo. Todo siervo de Dios es instruido. Todos nosotros que ahora estamos de una u otra manera enseñando, dirigiendo, haciendo, trabajando en la obra, siempre somos dirigidos por el Espíritu Santo. Siempre pedimos: Señor, dirígeme, que tu Espíritu Santo sea quien hable, que tu Espíritu Santo sea quien dirija, que tu Espíritu Santo sea quien nos ayude a decidir. Todo a través del Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Porque es así, así mismo es. Y nos vamos a dar cuenta que aún el tercer hijo de Leví no es un hijo al azar, es un hijo determinado y escogido, y era la tribu levita, y tiene que ver con la función de la tercera persona del orden que Dios reveló. Es similitud a diferentes niveles. Continuamos. Cuando hablamos del cuarto hijo, y hablamos en el versículo 35, dice: consiguió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Con esto el Señor nos está diciendo: hasta aquí, y yo detengo esta matriz para que no siga teniendo hijos. El número 4 es prácticamente, después de que hemos pasado las tres primeras personas, la siguiente posición en la que podemos nosotros nombrar es Dios hecho hombre. Cuando hablamos de Dios hecho hombre, es inmediatamente después del Espíritu Santo. ¿Quién es después del Espíritu Santo? Nuestro Señor Jesucristo como Dios hecho hombre. Si estamos hablando en lo que es un orden, no en un orden que este es primero y el otro es segundo, sino en un orden de detalle, en un orden de un tipo, para que nosotros podamos comprender funcionalmente cómo viene esto. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo que se hace hombre, como lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, más adelante, cuando ustedes sigan leyendo, en la que leímos el 1 y el 2, más adelante dice: y el Verbo se hizo hombre. O sea, la acción inmediata, el cuarto paso después del Espíritu Santo, es que se hace hombre. ¿Y a qué tribu pertenece el Señor? A la tribu de Judá. Entonces, la tribu de Judá viene a conformar la tribu del liderazgo. ¿Por qué? Porque es ahí donde está el rey y sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, de la tribu de Judá. Y por eso es que la tribu de Judá es colocada frente a la puerta del tabernáculo. Y si nos vamos a Apocalipsis, como lo tengo anotado ahí en lo que ustedes están viendo, en Apocalipsis capítulo 7, del versículo 5 al 8, donde habla de los 144,000 sellados, la primera tribu que se habla de los 12,000 está hablando de la tribu de Judá. O sea, que la tribu de Judá, pese a que fue el cuarto hijo, prácticamente toma la posición, por decirlo así, de primogénito, de autoridad y liderazgo sobre todas las 12 tribus de Israel. Y eso es lo que quería que ver, que eso es la manera en que quería esta vez. El Señor me guió, el Espíritu Santo me motivó y me guió y me mostró para enseñarles yo a ustedes cómo la mano de Dios está en esta palabra. Esto es una prueba fehaciente para aumentar nuestra fe y creer en Él, que el Señor tiene completo manejo de todo. Nos estamos dando cuenta cómo el Señor viene creando su pueblo, viene formando el pueblo paso a paso, eligiendo el momento y la mujer que va a tener el hijo. Por eso es que ninguna de las mujeres podía tener hijos a libre albedrío o a la aplicación o al desarrollo de la naturaleza humana de la unión de un hombre a una mujer. En todos ellos intervino Dios. Y vamos a seguir leyendo y nos vamos a dar cuenta y nos vamos a sorprender cómo el Señor no nos deja, el Señor cuida de su pueblo, el Señor lo forma, el Señor nos protege, nos guarda sobre sus alas. Y así es como lo vamos a ver, que nuestra fe sea aumentada, porque el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, es el que nos sigue guiando hasta el día de hoy. Continuamos. Capítulo 30. Ahora sí, pasamos al capítulo 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía Jacob: dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo:
¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí, y observen, ella dijo, no Jehová, no está Dios aquí presente. Y ella dijo, he aquí, mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. ¿Se acuerdan que expusimos que cuando hablamos de Sara y Agar, cuando ella le pidió que se una a Abraham a Agar para que el hijo sea de Sara, era como lo que hoy podríamos decirlo, se llama como vientre de alquiler, pero no es un vientre de alquiler obviamente porque no están trasladando el ovario de Sara a Agar o el ovario, en este caso, de Raquel hacia su sierva, pero esa era la mecánica, ¿no? Esa era la manera en que se hacía en ese entonces. Y es así como dice, y ella dijo, no Jehová. Pero aquí, de todas maneras, tenemos la voluntad permisiva de Dios. Sabemos que hay dos voluntades, la permisiva y la concesiva. La voluntad de Dios es una voluntad autónoma, es una voluntad total, es una voluntad que Él puede tomar todas las decisiones que quiere porque Él no está sujeta a las reglas de los hombres. Pero también existe una voluntad permisiva donde Dios deja que las personas desarrollen lo que ellos creen. Y en este caso, el hijo que tiene Bilha, que va a ser de Raquel, es un hijo producto de la relación natural de un hombre y una mujer, de la relación íntima. Y es ahí cuando tiene el hijo. Y así le dio Bilha, dice versículo 4, su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Observen estos dos hijos que tiene Bilha. En ningún momento tenemos que Dios concede esto. Que Dios es el que dice, momento de tener el hijo. Tú debes tener un hijo. O le dice a Jacob, únete, o sigue las instrucciones de Raquel. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, hizo lo mismo, ¿no? Nos podemos dar cuenta. Tomó a Zilpa, su sierva, y la dio Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, le dio un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Seguimos, versículo 12. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y le dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Versículo 14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandragoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, mandragoras es un fruto, que se utilizaba en los tiempos antiguos con dos aspectos. Era un fruto medicinal, se usaba como una medicina, y al mismo tiempo como un afrodisíaco. Se le conoce antiguamente que podía tener esa doble función, ¿no? O sea, estamos hablando de una fruta propiamente dicha. Volvemos a leer el versículo 14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandragoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandragoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandragoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandragoras de tu hijo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Si ustedes leen detenidamente el versículo 15, nos muestra que Jacob, como tenía más amor con Raquel, más amor para Raquel que con Lea, él dormía y pasaba las noches con Raquel, no con Lea. Por eso es que le dice, esta noche dormirá contigo. O sea, y ella dice,
y vamos a seguir leyendo más adelante, y ella prácticamente lo renta, lo alquila, lo presta a cambio de las mandragoras. Dice, versículo 16, cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandragoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y observen la característica que les estaba nombrando. Versículo 17. Y oyó Dios a Lea. Nuevamente viene a la palabra de Dios la intervención directa de Dios. Y oyó Dios a Lea. Recuerden que cuando tuvo el cuarto hijo, cuando tuvo a Judá, el Señor detuvo la producción de la matriz de Lea. En el versículo 17 de este capítulo 30 dice, y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Y este es el quinto hijo de la esposa, donde Dios tuvo su intervención. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Observen ustedes cómo los 6 hijos de Lea son concebidos por Dios. No son solamente producto de la convivencia marital de un hombre y una mujer, sino son en el momento que se producen, son por la concesión de Dios. Se producen como consecuencia de la unión marital de Jacob con Lea, pero bajo la concesión de Dios. Por eso es que es muy importante establecer. Y aquí ya nombramos el hijo número 6 de Lea, la esposa. Continuamos. Versículo 21. Después, estamos hablando de Lea, dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y observen, ¿no? Esta es la única mujer que se nombra como hija de Jacob, que viene de Lea. 22. Y observen nuevamente cómo la intervención de Dios vuelve a estar en la palabra. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. No tuvo Raquel hijos antes porque Dios no lo había decidido. La oyó Dios y le concedió los hijos. O sea, curó su esterilidad y le dio la oportunidad de tener hijos. Y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José. Añádame Jehová otro hijo. José, como lo tengo ahí en pantalla para ustedes, le he puesto, es el hijo número 7 que Dios decide que nazca. Así como decidió con Lea los 4 primeros y después los 2 siguientes, y escoge a Raquel para el hijo número 7. Y ahora quiero detenerme aquí para explicarles algo que realmente tiene mucho que ver con esto. Como nosotros podemos ver, si nosotros nos ponemos a leer, y les pido que ustedes permanezcan con sus Biblias en Génesis 30, en el versículo 24, dice, y llamó su nombre José. Estamos hablando del hijo número 7. Si nosotros nos estamos hablando de lo que es, en este momento estamos concretando los que van a conformar las 12 tribus de Israel, que son solo 12 hijos, que después de un proceso, de un tiempo, se van a convertir en el pueblo hebreo o el pueblo israelita, y hoy lo conocemos con el nombre del pueblo judío. Pero esto sucede de esta manera. Si nosotros hacemos nuevamente una comparación, sabemos que Dios creó las cosas
creó todas las cosas y las ordenó en 7 días. En 6 días. Y el séptimo día lo usó para descanso, dice, descansó. Pero ¿qué ordenó el Señor? ¿Qué sucedió en el séptimo día realmente? Si nos ponemos a revisar los 6 días de la creación, nos vamos a dar cuenta que a las plantas, a los animales y a los hombres les ordenó fructificarse y multiplicarse para que llenaran la tierra. Eso ha venido siendo repetitivo durante la clase cuando empezamos Génesis. Fructificar y multiplicarse. Pues el pueblo de Israel, con el hijo número 7, los 12 hijos, a raíz de la hambruna, recuerdan que hubo hambre en Abraham y se tuvo que mover, hubo hambre en Isaac y se tuvo que mover, pues hubo hambre en el tiempo de Jacob y sus hijos, y por esa razón se tuvieron que mover. Cuando ellos fueron, cuando José, una historia que no la voy a explicar en este momento, pero sabemos que José llega a Egipto y se pone en una posición de autoridad, y en el tiempo de hambruna ayuda a su padre y trae a su padre y a sus hermanos para que habitaran en Egipto. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuántos entran en Egipto? Entran los 11 hermanos más José. Y después de 430 años, dice la palabra, ¿qué es lo que sale? Sale el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, que según algunos estudios dicen que fueron 3 millones de hombres los que se contaban, que en ese entonces era el tipo de censo que se habilitaba, los que salieron. Imagínense ustedes, ¿qué es lo que pasó entonces a raíz de que José fue el hijo número 7? El pueblo, los 12 hijos fructificaron su tierra donde vivieron, la hicieron producir y se multiplicaron hasta llegar a formar el pueblo de Israel. Sorprendentemente, igual que en la creación, después de que pasaron los 6 días, todo el tiempo restante se supone que era para multiplicarse y fructificarse. De la misma manera, en el hijo número 7, estos 12 hijos fructificaron el lugar y se multiplicaron. ¿Y cómo sabemos que realmente fructificaron el lugar y se multiplicaron tanto? Porque inclusive la palabra, más adelante lo vamos a estudiar con detalle, nos dice de que lo que son el faraón tuvo temor del pueblo de Israel porque había crecido tanto. Y es por eso que después de un proceso y un periodo de calma y de vivir en paz, comienza la opresión y terminan siendo esclavos en Egipto. Y ya sabemos que la historia de la liberación del pueblo que viene después con Moisés. ¿Se dan cuenta ustedes de cómo es que suceden las cosas? Y hay una relación. Lo que quiero ver, lo que quiero enfocar, les voy a pedir que vayan en sus Biblias, les voy a pedir que vayamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 20. Sabemos que todo lo visible fue creado de lo invisible. Sabemos que lo invisible, lo espiritual fue primero y lo material es después. Y sabemos que la gloria de Dios y su deidad y su poder se muestran y se materializan, dice, mirando su obra. Hoy, mirando esta historia, nos damos cuenta cómo el poder de Dios, el manejo de Dios, la voluntad de Dios y la deidad de Dios permitieron hacer todas estas cosas. Leamos Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo lo que estamos entendiendo hoy es porque estamos tomando lo que es lo espiritual y lo estamos viendo como el Señor que puso su mano, su manera, su forma, su carácter en su creación, la vemos viendo repetitivamente cómo lo usa, los patrones y se van repitiendo. Y así sucede. Ningún hijo de los 12 hijos nació al azar. El Señor decidió en qué puesto, en qué posición y qué función iba a cumplir cada hijo. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las cosas que Él hace, por su deidad y por su poder. Continuamos.
Ahora vamos a continuar con el versículo 25. Versículo 25, tretas de Jacob y de Labán. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los siervos que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate, que he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Sabemos que Labán fue bendecido por la presencia de Jacob en su casa. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran manera, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa?, pregunta Jacob. Vamos, versículo 31. Y él dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada si hicieres por mí esto. Volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Esto será mi salario. Así responderá por mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como hurto. 34. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Como ustedes se van a dar cuenta, aquí ya comienza la descripción y el detalle de lo que vendría a ser la manera en que le va a pagar Labán a Jacob. Sin importar cuál eran manchadas o cuál eran rayadas, vamos a irnos dando cuenta que él siempre estaba cambiando, tratando de quitarle a Jacob la bendición que Dios derramaba sobre él. Génesis 30-37. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había montado delante del ganado en los canales de los abrevaderos de agua, ¿no?, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Y así concebían las ovejas, dice, delante de las varas, y parían borregos listados, pintados, salpicados y diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos con su propio rebaño, los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sabemos que la historia continúa y sigue haciendo él esto, escogiendo entre las más fuertes y las más débiles, y lo vemos en los versículos 42 y 43. ¿Y qué es lo que sucedió? Comenzó a enriquecer. Dice el versículo 43, dice: y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Capítulo 31. Y oía Jacob la palabra de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre. Y comienza nuevamente, para no hacer larga la historia, comienza nuevamente Labán, a través de él y de sus hijos, comienza nuevamente a querer quitarle nuevamente a Jacob todo lo que él había ganado. Entonces, en versículo 2 dice: mira también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová, y aquí ya Jehová le habla a Jacob. Ya prácticamente han pasado 20 años desde que llegó Jacob a Harán, que salió de Canaán y llegó a Harán.
También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Le ordena volver a Canaán. ¿Y qué hace Jacob? Sabemos que llama a Raquel, dice versículo 4, llama a Raquel, llama a Lea y le hace la exposición de la incomodidad de su padre y le dice de que él ha sido engañado todo el tiempo. Si leemos el versículo 7, que es uno de los versículos importantes sobre esto, dice, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. O sea, estamos viendo que en la historia realmente ya vemos cómo realmente no importaba si él escogía las manchadas, las pintadas, las oscuras, las claras, todo el tiempo que eso sucedía y se producía en eso, porque Dios lo bendecía, él trataba de cambiar para quedarse con las ovejas. O sea, no había una sinceridad realmente, sino se trató todo el tiempo, Labán trató todo el tiempo de engañar. Pero voy a hacer un alto aquí para explicar que Labán no creía en el Dios de Jacob. Labán era un hombre que tenía ídolos, que tenía dioses paganos. Si él decía así, los pintados, ya sabemos, y versículo 10 dice, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos, y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían las hembras eran listados, pintados y albirragados. Y en el versículo 11 sabemos que Dios le confirma a Abraham que todos los listados, pintados y albirragados, dice, serán para él, ¿no? Y entonces sabemos que Dios todo el tiempo lo acompañó y no permitió que Labán se quedara con lo que es de Jacob. Y le ordena a Jacob, dice, volver a su tierra, a la tierra de Isaac, a la tierra de su padre, a Canaán. Si ustedes lo observan aquí en el versículo 17, después de que ya Jacob decidió salir sin que Labán se entere, vuelve a volver a su tierra de Canaán. Sin embargo, cuando nos vamos al versículo 19, nos vamos a dar cuenta que Labán había ido a trasquilar sus ovejas y en ese momento, antes de que Jacob saliera de Harán, Raquel hurtó los ídolos de su padre. Observen ustedes, porque esto es algo muy importante, el poder de la palabra. Nosotros tenemos que, no quise presentarlo desde este punto de vista de Raquel, porque sabemos que existen muchas predicaciones y muchas enseñanzas acerca de estos temas, pero es muy importante entender que el poder de la palabra que Dios ha puesto en nosotros, los que creemos en Él, es muy grande. Y porque aquí vemos que Labán dice, cuando se retira del lugar, Raquel hurta los ídolos de su padre, y cuando abandona a Jacob el lugar, él no sabía, dice la historia, que Raquel había tomado los ídolos de su padre. Labán, cuando se entera de que había que había perdido sus ídolos y que Jacob había huido y no le había dado tiempo de despedirse, lo alcanza, dice, en el monte de Galaad, ¿no? Y le recrimina y le pide que le devuelva sus ídolos, sus dioses paganos que él venía. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que no solamente le recrimina que salió sin despedirse, sin poder darle la oportunidad a él de despedirse de sus hijas, de sus hijos, como lo dice en el versículo 28 de esta historia, pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho, le dice, ¿no? Pero lo más importante de esta parte de la historia es que él hace un reclamo por sus dioses. Versículo 30, ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Y respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Esto se refiere solo a por qué se fue. En aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Observen ustedes la declaración que hace Jacob en este versículo 32 y dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Hasta el momento, en este momento, Jacob ya se está moviendo de regreso a Canaán. Ya tiene 11 hijos entre las esposas y las siervas.
Todavía no ha nacido el hijo número 12, que es el último, que es Benjamín, que es el hijo con el cual llega a nacer cuando él llega a estar ya en Canaán. Cuando llega a estar ya en el territorio de la tierra prometida, ella da a luz, Raquel da a luz y fallece y muere. ¿Por qué? Porque primero desagradó a Dios porque tomó ídolos. Podemos analizar esta historia desde el punto de vista de Raquel y nos vamos a dar cuenta que no hizo adecuadamente. ¿Y por qué? Porque la costumbre en la que fue criada Raquel y vivió influenciada después de todo era la costumbre de su padre, la costumbre de su familia, y ellos eran paganos. Raquel no tenía al Dios de Israel como educación, como creencia, como el Dios de su padre que le había enseñado. Por eso es que tenían ídolos. Sin embargo, cuando ya se une a Jacob y después sale, es que realmente conoce al Dios de Jacob. Y aún así nos vamos a dar cuenta, y los invito a que ustedes lean la historia para no hacerla larga la clase, que se van a dar cuenta que realmente cuando ellos se ponen de acuerdo y Labán busca sus ídolos y no los encuentra porque aún así los esconde Raquel, se van a dar cuenta de que Labán termina haciendo un acuerdo y citando a su Dios, a lo mismo que Jacob cita al Dios todopoderoso, al Dios de Israel, ¿no? Y llegan a un acuerdo de paz. ¿Para qué? Para que ya no haya más conflicto entre ellos. Pero aún así Jacob riñe con Labán, como dice en el versículo 36, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que tanto ardor hayas venido en mi persecución? Y esto lo dice en la creencia de que nadie había tomado los ídolos de Labán. Por eso es muy importante que nosotros midamos nuestras palabras, porque él decreta muerte sobre la persona que ha tomado los ídolos sin saber que la mujer que amaba era la que había tomado los ídolos. Dos diferentes posiciones. ¿Por qué hace eso Jacob? Porque creía en un Dios que es un Dios celoso, un Dios que era un Dios todopoderoso y no quería faltarle a su Dios. Por eso hace una declaración, pero no tenía que haberla hecho, no era necesario. Sin embargo, sabemos que Raquel muere inmediatamente en el trayecto de retorno. Después de eso, después de esa declaración, cuando se acercan ya más a la tierra prometida, Raquel muere y es enterrada por Jacob. Ahora nos vamos a ir a Génesis 31-37 y dice: pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa, ponlo aquí delante de mis hermanos. Y aquí le confirma de que efectivamente nunca ha cogido nada de sus ídolos. Y le dice: en estos 20 años he estado contigo, tus ovejas, tus cabras, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día y de noche, a mí me lo cobrabas. Versículo 41 dice: así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Y eso es lo que en realidad terminan por ellos saldar cuando después hacen un pacto, ¿no? Sobre unas rocas. Ellos hacen una comida, hacen un pacto y terminan por saldar esas deudas, y Jacob termina por regresar a lo que es la tierra prometida. Entonces Jacob tomó, dice, vamos a ir al 45, dice: Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo: este majano es testigo de hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mispa, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, he aquí esta señal que he elegido entre tú y yo.
testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham, observen el versículo 53, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros. Estábamos hablando de una familia con dos dioses diferentes. El Dios de sus padres, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre, o sea, el Dios de Abraham. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron en aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió al lugar. En esa historia nosotros nos vamos a dar cuenta que efectivamente la parte trágica es cuando Raquel toma los ídolos, cuando Raquel esconde los ídolos y Jacob de palabra decreta muerte sobre aquella persona que ha hecho eso. Por eso que debemos siempre, los que conocemos la palabra y todos aquellos que hoy están conociendo el poder de la palabra, el poder de la palabra de Dios, el compromiso con Dios, debemos nosotros usarlo para bien, para decretar bendición, no maldición, vida y no muerte. Ahora, les voy a mostrar antes de terminar esta figura, porque aquí tenemos a los 12 hijos de Jacob. Los 12 hijos de Jacob no conforman lo que conocemos como las 12 tribus de Israel. Sabemos que tribus de Israel tenemos a 12, pero sabemos que José, no existe una tribu estrictamente directa sobre José, ni existe una tribu sobre Leví, porque José tuvo 2 hijos que fueron parte de las tribus. Pero se dice que aún siendo las 12 tribus, se dice los 12 tribus de los hijos de Jacob, y se dice porque cuando lleguemos al momento del desarrollo de los hijos y de las tribus, nos vamos a dar cuenta que Jacob toma los hijos de José y dice, los hago míos, los hago mis hijos. Como ya hemos venido viendo que sucede del hijo de Agar, ¿no? Los hijos de las siervas, de lo que es Lea y Raquel, era la costumbre de ese entonces. Por eso es que aun cuando decimos los 12 hijos de Israel, no nos estamos equivocando, pero si lo queremos explicar de una manera académica para poder entender y no confundirnos, las 12 tribus de Israel son 10 hijos directos de Jacob y 2 hijos de José. O sea, vendrían a ser 2 nietos que se convirtieron en hijos y formaron las 12 tribus de Israel. Así es como se diseñó todo esto, y eso lo vamos a explicar y lo vamos a ir viendo más detalladamente. Hermanos, hemos llegado al final de la clase. Espero haber sido satisfactorio, que el Señor, la palabra que me dio, la he podido transmitir tal cual Él puso. Hoy hemos visto esta historia desde otro punto de vista para que nosotros podamos entender lo grande, maravilloso, poderoso que es nuestro Dios, el Dios de Israel, en el cual nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza. E hice mención en la clase pasada que nosotros no solamente debemos confiar en la promesa que recibimos de Dios, sino debemos confiar en el que promete. Recuerdan ustedes que si Abraham hubiera confiado en la promesa, hubiera dicho, yo no voy a sacrificar a Isaac, porque ¿cómo es que se va a cumplir la promesa si ya no hay el hijo? Pero Abraham confió en el que promete, en ese Dios todopoderoso. Y es ahí donde los invoco a que ustedes confíen en el Dios Todopoderoso, porque la promesa va a ser la consecuencia de la confianza y la fe que tenemos en Él. Gracias por su atención. Los espero el próximo martes a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga. Y yo proclamo